Bien, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de nuestra videoclase sobre esquizofrenia. Lo que en esta ocasión les voy a comentar es, bueno, por un lado vamos a hablar sobre un poco de forma mucho más fina sobre la neurobiología de la esquizofrenia. Vamos a hablar de las distintas etapas de la enfermedad. Asimismo, vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver ya con las generalidades del tratamiento y en general también el asentar un poco la teoría del neurodesarrollo, que es la más importante cuando hablamos de esquizofrenia. Si bien, y nada más quisiera hacer esta acotación, existen múltiples teorías alrededor de la génesis de la esquizofrenia. Nos podríamos llevar enteramente todo un curso en hablar sobre las distintas causas. Hay, por ejemplo, una línea de investigación que estudia el cómo existe una activación inadecuada de los micrófagos, perdón, de la microglia, que es la que genera precisamente una modificación en las distintas vías, provocando eventualmente la aparición de los síntomas, por lo menos positivos. Por el otro lado, también existe la teoría relacionada con los fosfolípidos, que ya había mencionado con anterioridad, la que tiene que ver con la flora intestinal también, ¿no? También hay otras teorías, una por ejemplo que se llama la teoría cognitiva de la esquizofrenia, que habla sobre todo más de cuestiones desde la teoría cognitivo-conductual y de la psicología cognitiva, de cómo se va generando los distintos delirios, ¿no? Ahí se tendría que hablar, por ejemplo, de un psicólogo que se apellida Bion, ¿no? Que fue un psicólogo que generó múltiples teorías alrededor de cómo se gesta el pensamiento en los niños, ¿no? Él estudió sobre todo esto en la posguerra y bueno, hoy por hoy sigue siendo vigente, ¿no? Aún así, sí quiero acotar entonces nuevamente que la principal teoría va a ser la del neurodesarrollo porque finalmente es la que logra amoldar la mayoría de los datos que tenemos hoy por hoy que presentan claramente en términos neurobiológicos los pacientes. Ahora, lo que ustedes están viendo en pantalla es las distintas etapas a lo largo de los años que van presentándose en la esquizofrenia. Brevemente ya había hablado de esto cuando hablé de la teoría del neurodesarrollo, ¿no? Y tienen que tener a consideración que a partir del nacimiento hasta alrededor de los 15 años, ¿no? Poco antes tal vez, en general, por lo menos en el caso mexicano, cuando inician la secundaria o la educación secundaria, se va a dar la fase premórbida. La fase premórbida, en términos generales, es esta fase en donde los chicos van a tener afectaciones sí cognitivas, en la socialización, por supuesto, este retraso en el desarrollo general del chico, que ya hemos hablado con antelación, se va a producir aquí. Hay algunos chicos que pueden, si bien van a tener este déficit no es tan importante o tan disfuncional comparado con otros chicos que pareciera que no se nota. Otros chicos inclusive pueden tener atención psicológica temprana, ¿no? Sobre todo cuando los profesores reportan un bajo rendimiento académico, que son chicos que tienen dificultades para prestar atención, ¿no? O que no logran cognitivamente estar a la par de sus pares, ¿ok? Algunos chicos que en este caso sí es lo menos frecuente, pero algunos chicos pueden inclusive ser mal diagnosticados como chicos con déficit de atención. Bien, perdón. Vamos a hablar de una fase prodrómica o también lo pueden encontrar como un síndrome prodrómico cuando un chico con estas características que ya mencioné, premórbidas, que además tiene una carga genética presente, ¿no? Empieza a tener un deterioro, ¿no? Es decir, empieza a aislarse más, si va mal en la escuela ahora va peor, ¿no? Si pues no era tan arreglado en su aseo personal, en su aliño, ahora menos, ¿no? Y en este periodo va a ocurrir o se puede extender desde unos 5 años aproximadamente o puede extenderse inclusive hasta 10 años. Hay reportes que pueden ser inclusive menos el tiempo,
¿ok? Ahora, no toda persona que tenga un síndrome prodrómico de esquizofrenia se va a ir a una esquizofrenia. Aquí es la última oportunidad que se tiene para reducir el riesgo de que alguien se vaya a una esquizofrenia, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo tuviese una prediabetes, empiezo una disminución en mi ingesta calórica, una modificación en mi estilo de vida, empiezo a hacer ejercicio, claramente reduzco el riesgo de viraje a una diabetes mellitus hecha y derecha, ¿no? Pasaría lo mismo acá. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer aquí? De entrada, el que los chicos ingresen a un programa de habilidades sociales es muy importante. Por el otro lado, la psicoterapia individual y por supuesto la psicoterapia familiar, ¿ok? Además del seguimiento por parte de ya sea medicina familiar, pediatría, eh, 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 el que no aparezcan síntomas psicóticos, ¿ok? Ahora, claramente también se tiene que dar psicoeducación. No se le puede decir al paciente, sabe que usted va para una esquizofrenia, jamás, porque además es muy difícil, más allá de estos elementos que ya mencioné, es muy difícil realmente saber al 100%, por supuesto, quién va a irse a una esquizofrenia. Entonces no podríamos decir eso. Lo que sí es que le dan seguimiento a aquellos que ustedes consideren que tienen más riesgo. Por ejemplo, que además sea un chico que vive en condiciones de pobreza, que vive en un medio urbano, que ha tenido todos estos antecedentes o factores de riesgo que ya mencioné y además, pensemos, sea consumidor de cannabis, ¿no? Entonces, estos chicos son los que todavía más atención le tenemos que poner. Ahora, eh, el final de la fase prodrómica va a iniciar con el primer episodio psicótico, recuérdenlo, alias el PEP. Cuando se presenta el primer episodio psicótico, ya no hay marcha atrás. Ya es un paciente que probablemente vaya a entrar ya de forma, pues ya muy evidente al diagnóstico de esquizofrenia, nos va a cumplir con los criterios diagnósticos, ¿no? Claramente tienen que tener a consideración las temporalidades, ¿no? Puede ser que cuando ustedes lo evalúen tenga un síndrome esquizofreniforme y más adelante se podría diagnosticar con un síndrome, perdón, con una esquizofrenia. También recuerden que hablé de este concepto de duración de psicosis no tratada, que también ustedes tienen que recabar la información, que tiene que ver con el tiempo que se establece entre el inicio de la psicosis al inicio del tratamiento, ¿ok? Y entre más larga sea la duración de psicosis no tratada, es peor el pronóstico. Ahora, esto ya es la fase de progresión y deterioro clínico, ¿ok? Que puede ser que se presente este primer episodio psicótico y no vuelvan a presentar otro de manera franca. Puede ser que de pronto entren en ideas sobrevaloradas, pero pueden quedarse ahí. U otros pacientes que de forma ya totalmente episódica o de forma continua pueden estar psicóticos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que buscar ahí? Tenemos que evitar que aumente el número de crisis psicóticas, porque entre más crisis psicóticas tenga el paciente, es peor. Y es acá donde se va a dar va a iniciar el declive, ¿no? Tanto cognitivo y por supuesto funcional, que ya en la fase residual, que es la última fase, que es ya en la que se tienen algunos síntomas, ya la funcionalidad se va a mantener como está. Es decir, si es baja, se va a mantener ahí y lo que se busca es que sea lo más alta posible, ¿ok? Hay pacientes que van a experimentar distintos síntomas residuales. Hay algunos que pueden tener ideas delirantes encapsuladas que se van a mantener a lo largo del tiempo y que únicamente van a aparecer cuando se toca el tema, ¿no? Hay otros pacientes que van a permanecer con síntomas negativos acusados, otros con síntomas cognitivos, entonces, o con alteraciones, digamos, en la cognición social que van a hacer que los pacientes disfuncionen a lo largo de su vida y vamos a hablar de qué tenemos que hacer en ese momento. ¿Ok? Bien, por el otro lado, aquí lo que les pongo en pantalla es únicamente de forma como mucho más esquemática qué es lo que sucede con estas distintas fases, ¿no? En general, la fase aguda se espera que dure poco tiempo, chicos, ¿no? Sin embargo, bueno, vuelvo a insistir que en México puede ser que inicie
de forma, o más bien que inicie y que sea tardía la atención, ¿vale? En general, recuerden esto, que esto es un meramente prototipo, pero bueno, a haber pacientes que se van a salir de esto, ¿no? Totalmente, ¿vale? Bien. Por el otro lado, y ya hablando de todo esto y entrando ya en materia respecto a qué es lo que sucede con el cerebro del paciente con esquizofrenia, tienen que recordar que hay una serie de receptores que van a estar asociados a los distintos neurotransmisores. Todos nos interesan realmente cuando hablamos de esquizofrenia porque todos van a estar alterados. Sin embargo, los que tienen mayor relevancia o los receptores que tienen más relevancia respecto a la génesis, sobre todo de los síntomas positivos, negativos y los efectos secundarios de los antipsicóticos, va a ser, claro, está la dopamina. Sin embargo, vamos a ver que también la serotonina, el glutamato, GABA, ¿no? Y en general todos los neurotransmisores van a estar alterados en alguien con esquizofrenia. Sin embargo, para motivos de nuestra clase, nos vamos a centrar enteramente en la dopamina. Ya había mencionado con antelación las vías dopaminérgicas, y recuerden que la dopamina en términos generales va a estar involucrada en el control del movimiento, la motivación, la recompensa, el refuerzo y claramente con el uso de múltiples drogas o el consumo de cualquier sustancia, de hecho, va a tener un impacto en estas neuronas, ¿no? Las neuronas, por supuesto, dopaminérgicas, ¿no? Ahora, en términos generales, vamos a enfocarnos en estas 4 vías que ustedes ven en pantalla, ya las he mencionado con antelación, ¿no? Y que por lo menos va a ser la vía mesocortical la que va a tener por lo menos esta relación con la cuestión cognitiva, con la aparición de los síntomas negativos, por supuesto con el comportamiento social, la vía mesolímbica que va a tener esta relación por un lado con la memoria, las sensaciones placenteras, la recompensa, el estado eufórico asociado al consumo de drogas y sobre todo los síntomas psicóticos. Esto en parte explica por qué alguien se puede psicotizar por un consumo de drogas, ¿no? Es decir, cuando este consumo genera toda esta avalancha dopaminérgica, ¿no? Aumenta la biodisponibilidad, por supuesto, de la dopamina, y esto nos puede llevar a una psicosis. Por eso existe el concepto de psicosis por sustancias. Ahora, en el caso de la esquizofrenia, esto ya es basal, esto ya es formativo, ¿no? Está mal en términos del desarrollo estas 2 vías. Por el otro lado, también vamos a tener la vía nigroestriatal, que recuerden que tiene que ver con las cuestiones del movimiento e inicio del movimiento, y la tuberoinfundibular, que tiene que ver con la liberación de prolactina. Bien, hablando precisamente de los receptores a dopamina, los que más nos van a interesar son los receptores D2. En general, hay muchos receptores para dopamina, al igual que las distintas familias de serotonina que también van a estar implicadas. Sin embargo, ¿por qué hablo exclusivamente de los receptores D2? Porque precisamente uno de los principios que van a hacer que se dividan los antipsicóticos de primera y de segunda generación va a ser por su afinidad a los receptores D2, y el bloqueo de los receptores D2 lo que va a provocar es una disminución de los síntomas positivos. Es decir, a través del bloqueo del D2 yo puedo disminuir los síntomas psicóticos, ¿ok? Aunque vamos a ver más adelante que hay un parámetro, hay digamos, un umbral, que cuando se pasa ese umbral de bloqueo de los receptores D2 se van a presentar los síntomas o más bien los efectos adversos. Bien, entonces estas estructuras es donde ustedes van a encontrar sobre todo la disponibilidad de estos receptores D2 para dopamina, y la que más nos va a interesar para el caso de por supuesto, del paciente con esquizofrenia, va a ser en el estriado, donde está, por supuesto, parte de la génesis de los síntomas psicóticos. No, no es el único, pero sí uno que nos debe interesar, por supuesto, ¿no? Y también aquí es donde se relaciona con cuestiones de regulación emocional, también con cuestiones, por supuesto, de la génesis
del fenómeno adictivo, que si bien en términos biológicos es una de las tantas estructuras que está asociada, es una a tomar a consideración. Bien. Ya con antelación había hablado de que precisamente la vía mesolímbica es la que va a estar afectada cuando hablamos de psicosis a secas. Pero cuando hablamos de síntomas positivos de la esquizofrenia, no solo es la vía mesolímbica la que va a estar afectada, y no claramente asociada a los síntomas positivos, sino en general la esquizofrenia. Me explico. Cuando hablamos de los síntomas positivos de la esquizofrenia, recuerden que hablamos de los síntomas psicóticos. Y como mencioné con antelación, es esta vía la que va a estar alterada hacia arriba, es decir, va a haber un exceso de dopamina, y esa es pregunta de examen, ¿ok? Y nuestro objetivo como médicos va a ser disminuir el efecto del exceso de dopamina, como el bloqueo de sus receptores, ¿no? Entonces, vuelvo a mencionar, el aumento de la dopamina en la vía mesolímbica y, por supuesto, el efecto que tiene sobre los receptores dopaminérgicos, ¿no? Es excesivo, ¿ok? Y entonces lo que hacemos, vuelvo a insistir, es buscar disminuir. Caso contrario sucede con la vía mesocortical. En la vía mesocortical hay una disminución de la dopamina, provocando la presencia en esquizofrenia de los síntomas negativos y de los síntomas cognitivos. Teóricamente aquí lo que buscaríamos los psiquiatras es aumentar la dopamina en la vía mesocortical. ¿Ok? Que de entrada probablemente ustedes ya lo están infiriendo, va a haber un problema. ¿Cómo es que yo voy a poder aumentar la biodisponibilidad de dopamina en la vía mesocortical y disminuirla en la mesolímbica? Bien. Ahora, para el caso de la nigroestriatal y de la tuberoinfundibular, realmente su problema o su problemática va a venir con el tratamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando damos antipsicóticos y bloqueamos la disponibilidad de dopamina en estas dos vías, para el caso de la nigroestriatal, lo que va a suceder es una alteración de la vía extrapiramidal, provocando los síntomas parkinsónicos que de forma predominante se van a presentar en el uso o por el uso de antipsicóticos de primera generación, ¿ok? O los típicos. Para el caso de la vía tuberoinfundibular que había mencionado con antelación, que tiene relación con la liberación de dopamina, precisamente lo que nos va a provocar el bloqueo precisamente dopaminérgico es una hiperprolactinemia, es decir, de forma natural o esperada, la dopamina disminuye la liberación precisamente de la prolactina, y cuando yo bloqueo a la dopamina, lo que provoca es una hiperprolactinemia que se puede traducir, no en todos los pacientes, pero se va a traducir en una galactorrea, inclusive en los pacientes varones. Van a haber algunos antipsicóticos, lo vamos a ver en su momento, que van a tener un riesgo mayor de galactorrea versus otros, pero sí tienen que, y lo vamos a ver, disminuir la dosis porque va a haber un impacto claramente en el metabolismo óseo, sin hablar, por supuesto, del impacto que hay en el ciclo hormonal. ¿Vale? Bien. Entonces, dicho lo anterior, si yo pudiera hablar de un cerebro en la normalidad, en general, alguien que no tiene esquizofrenia va a haber un equilibrio en estas vías, ¿ok? Es decir, tanto la vía mesolímbica como la vía mesocortical van a estar en equilibrio, no va a haber un aumento o una disminución, y entonces no hay posibilidad de una experiencia psicótica. Por eso hay personas que ante el consumo de drogas no se van a psicotizar, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen esta vulnerabilidad biológica, ¿no? Y hay quienes, a pesar de bueno, con el consumo, por supuesto, pueden presentarlo, pero seguramente ya tenían una vulnerabilidad biológica que no necesariamente se puede deber a esquizofrenia, sino puede ser por alguna otra causa, ya sea psiquiátrica, médica o por sustancias, ¿no? Y esto puede llevar a la psicosis por sustancias, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede en el cerebro de alguien con esquizofrenia? El paciente
con esquizofrenia va a tener esta alteración en los niveles dopaminérgicos, ¿no? Entonces, únicamente para intentar recuperar esto, la vía mesocortical va a ser hacia abajo, ¿no? Generando los síntomas negativos, y la vía mesolímbica va a haber un aumento con la presencia de los síntomas positivos. Ahora, lo que ustedes ven en pantalla en estas flechas, ¿no? Es precisamente los antipsicóticos, que son antagonistas de los receptores D2. ¿Qué es lo que va a hacer? Bajarlos, ¿ok? Buscamos que se baje, por supuesto, los síntomas psicóticos, es decir, los síntomas positivos, y con eso, por supuesto, el paciente remite o por lo menos mejora en la psicosis. Sin embargo, ¿cuál va a ser el costo? El empeoramiento de los síntomas negativos, ¿ok? O la presencia ya sea del parkinsonismo o de la hiperprolactinemia por efectos, por supuesto, o por el impacto que tengan en estas otras dos vías que ya mencioné. Ahora, vamos a ver que se han intentado generar nuevas fórmulas, por ejemplo, algo que se llaman los agonistas parciales, que se busca que estén como más nivelados, ¿no? Que el impacto no sea tan importante, ¿no? A veces lo que se busca es que el impacto en el bloqueo de los receptores D2 no sea tan importante. A veces se deja cierta, digamos, algunos síntomas positivos para que los síntomas negativos no sean tan floridos, ¿no? Pero finalmente esto es uno de los retos, claramente desde la perspectiva biológica, del tratamiento de la esquizofrenia. Bien, ahora, ¿cómo es que surge toda esta alteración de todas las vías? ¿Ok? En general lo había mencionado, pero únicamente para que quede claro, tiene que ver con la teoría del neurodesarrollo, y durante estos primeros años, sobre todo, y que lo había mencionado, se lleva a cabo las distintas proyecciones de la vía, inicialmente la mesocortical, pero también en relación con la vía mesolímbica. Ahora, si yo lo pudiera resumir en estos pocos puntos que ustedes ven en pantalla, la teoría del neurodesarrollo implica, en general, el estudio de la proliferación, la migración celular, la arborización dendrítica, ¿no? Y la mielinización, ¿no? En un cerebro tanto normal como comparado con alguien que tiene esquizofrenia, ¿no? En general, los dos procesos iniciales, el de proliferación y migración, que ya lo había mencionado, se va a dar en la vía prenatal, y los dos últimos van a darse durante las dos primeras décadas de vida. Es decir, esto va en relación a lo que ya he hablado en muchas veces, sobre todo en las clases presenciales, que la corteza prefrontal es de las últimas áreas que se genera este desarrollo y tiene que ver precisamente con esto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los pacientes con esquizofrenia? En general, con los estudios en neuroimagen, se ha observado que hay una reducción progresiva de la materia gris, y que esto tiene que ver con cuestiones del pruning, de la poda neuronal y de los depósitos de mielina. Ahora, todos los seres humanos, y eso sí lo tengo que aclarar, tenemos una reducción, digamos, del volumen de la materia gris, pero es esperado y tiene que ver con el pruning, pero pareciera que con los pacientes con esquizofrenia va a ser muchísimo mayor, o por el otro lado, no hay esta disminución del volumen inicial, y eso tiene que ver también efectos negativos en el pruning, es decir, no está haciendo su trabajo. Y esto se debe a que hay una especialización y el cerebro, bueno, una especialización neuronal, y que el cerebro se está enfocando en mantener aquellas neuronas que nos van a permitir generar habilidades mucho más finas a lo largo de nuestra vida. ¿Ok? Cuando el pruning no está haciendo eso, se queda como un arbusto que no ha sido podado, ¿no? Imagínenselo, y que se le deja crecer así a diestra y siniestra, pero eso va a tener una implicación, no va a ser del todo funcional, o por el lado contrario, que ese arbusto sea podado de forma excesiva, ¿ok? Ahora, estas cuestiones del podaje neuronal, de las alteraciones de la mielina que también van a existir, ¿no? Y toda esta cuestión de la arborización dendrítica, la migración neuronal, la proliferación neuronal, que también van a estar alteradas y que van a tener también un carácter genético,
va a llegar al punto donde ese cerebro ya no va a poder seguir en términos del desarrollo de forma adecuada, por supuesto, y es cuando va a aparecer precisamente la psicosis, ¿no? Que algunos expertos dicen que, bueno, que tiene que ver con que el cerebro ya está llegando a las últimas etapas de lo que puede hacer en términos del neurodesarrollo y es cuando dice, bueno, pues hasta aquí se puede y es cuando aparece precisamente la psicosis, ¿ok? Por el otro lado, también esta teoría va a incluir, por supuesto, la posibilidad de que haya una menor elaboración de vías inhibitorias, ¿no? Y una poda excesiva en las vías excitatorias, que va a producir una desarmonización en lo que tiene que ver con las cuestiones de excitación e inhibición, que se busca que sean equilibradas en general en cualquier cerebro dentro de la normalidad. Y esto sobre todo se va a dar, o esta alteración se va a dar en la corteza prefrontal. En general, chicos, esto es la teoría del neurodesarrollo y esto es lo que sucede con los pacientes con esquizofrenia. Por eso entonces, uno de los tantos efectos que van a tener es que estas distintas proyecciones dopaminérgicas a través de las vías va a estar deficitario, por supuesto, y sobre todo las que tienen que ver una con la corteza y otra con el sistema límbico en el caso de la mesolímbica. ¿Ok? Bien. Ahora, dicho esto, ¿no? Y haber mencionado todas las cuestiones como del neurodesarrollo, sí quisiera hablar entonces de cuestiones del tratamiento ya. Sin embargo, antes sí tengo que mencionarlo. El diagnóstico de esquizofrenia solo lo puede dar psiquiatría. Ustedes y lo que tienen que hacer es el diagnóstico de la psicosis aguda o del síndrome psicótico, como le deseen llamar, y que en general, ya que ustedes establecen el síndrome psicótico, ustedes inician el estudio de otras posibilidades de psicosis más allá de las psiquiátricas. Si estas cuestiones médicas están, digamos, solventadas, no hay ningún problema. Ahora sí, estudian la posibilidad de algo psiquiátrico, pero finalmente ustedes lo que tienen que hacer, si consideran que es algo psiquiátrico, pedir interconsulta por lo menos a psiquiatría o enviar al paciente a una hospitalización psiquiátrica. ¿Ok? Ahora, en general, ¿qué es lo que sucede en el tratamiento? Para el caso de la psicosis aguda, que recuerden que también el paciente con esquizofrenia tiene psicosis aguda, es decir, que este síndrome va a estar relacionado a múltiples enfermedades, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer, chicos? Una, tienen que evitar la agitación y el daño a sí mismos y a otros por parte de los pacientes, ¿no? Tienen que reducir la severidad de la psicosis, tienen que iniciar el protocolo de estudio de psicosis, por supuesto. Recuerden lo que ya mencioné en las videoclases de psicosis, ustedes tienen que utilizar sobre todo antipsicóticos de segunda generación, ¿no? Y tienen que psicoeducar a la familia, ¿no? ¿En qué sentido? Les tienen que explicar en qué consiste la psicosis, que ustedes lo están estudiando y que existe la posibilidad o no, ustedes ya lo determinarán, si la psicosis que tienen enfrente se debe, por supuesto, a algo psiquiátrico. Si ustedes lo consideran, ustedes pedirían una evaluación por parte de psiquiatría o de alguna otra especialidad si consideran, por ejemplo, que la psicosis se debe a una cuestión como epilepsia, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ya mandarían llamar ahí a neurología. Ahora, ¿qué pasa ya con el paciente con esquizofrenia? Pensemos que dentro de este paciente con psicosis aguda, ustedes dicen, sí me parece que va a una esquizofrenia, tiene todos los datos. Psiquiatría dice sí va para una esquizofrenia, ¿no? Y entonces ya con el diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, entramos a una fase de estabilización y lo que buscamos es que aquellos pacientes ya diagnosticados con esquizofrenia, buscamos que se reduzca el estrés porque el estrés aumentado por sí mismo puede ser un factor de riesgo para una recaída psicótica en los pacientes con esquizofrenia. Lo aclaro, ¿ok? Tienen que trabajar con ellos el estigma alrededor de la enfermedad. Hay todavía personas que tienen un componente o le agregan un componente relacionado con la maldad, ¿no? Relacionado con el infierno en general, ¿no? Entonces toda esta cuestión sí la tienen que ustedes que psicoeducar. Por el otro lado, se tiene que facilitar o poner el terreno para la reducción de los síntomas. Y no solo los positivos, claramente ya nos tenemos que empezar a enfocar
en los otros síntomas, ¿ok? Y claramente tenemos que disminuir la posibilidad de recaídas. ¿Cómo se reduce esta posibilidad de recaídas, que son las crisis psicóticas? Monitoreando siempre la adherencia, ¿no? Nunca regañar porque un paciente no se lo está tomando. Más bien preguntarle por qué decidió que no se lo está tomando, porque así podemos hacer cambios en nuestro tratamiento. Una posibilidad que nos pueden mencionar es el costo, ¿no? Entonces buscamos algún antipsicótico de menor costo. Nos pueden decir, es que, ¿sabes qué? Me está subiendo mucho de peso. Podemos buscar otro antipsicótico, podemos mandarlos, pensemos a nutrición, ¿no? Les damos todo un plan de disminución del riesgo de síndrome metabólico, etcétera. Es decir, tienen que enfocarse en esa parte, ¿sale? Bien, y por el otro lado, la reducción de la posibilidad de recaídas también va a estar relacionada con que ustedes psicoeduquen muy bien a los pacientes, porque recuerden esto, puede ser que ustedes no traten al paciente con esquizofrenia por la esquizofrenia, pero seguro les va a llegar, ya sea por el síndrome metabólico, les llega por el aumento de peso, les llega por las alteraciones cardiovasculares, es decir, tarde que temprano van a toparse con un paciente con esquizofrenia y habitualmente van a ser por el tratamiento en sí mismo, ¿no? O por las comorbilidades que presentan estos pacientes, ¿ok? Ahora, lo que se busca ya en la recuperación es el mantenimiento absoluto de los síntomas y que si ustedes ven un paciente, digámoslo, ya de forma ambulatoria, pensemos en la consulta de medicina familiar, ustedes tienen que estar seguros de que no haya ninguna recaída, ¿no? Y que se mantenga precisamente el que no haya una nueva crisis psicótica, el buscar el mejoramiento de la funcionalidad y de la calidad de vida y, por supuesto, el continuar el monitoreo de los efectos secundarios. Es decir, cada consulta se tiene que evaluar los efectos secundarios. Se tienen que preguntar, no importa que cada consulta parezcamos merolico, tenemos que volver a preguntar, oiga, usted tiene temblor, tiene cialorrea, tiene marcha difícil, que se sienta muy rígido, etcétera, etcétera. Lo cual, bueno, vamos a hablar en los próximos videos, ¿ok? Bien. Ahora, en términos generales, el tratamiento integral del paciente con esquizofrenia, por un lado, incluye claramente el tratamiento farmacológico y los antipsicóticos son la pieza angular. Sin embargo, no van a ser los únicos. Se llegan a usar ISRS, estimulantes, benzodiazepinas, antiepilépticos para las otras esferas o las otras dimensiones de la esquizofrenia. Sin embargo, esto, sí vuelvo a insistir, lo tiene que manejar forzosamente psiquiatría. Por el otro lado, también se busca que inicien o que se introduzcan algún programa de rehabilitación, que lo que se busca, por un lado, es el entrenamiento en habilidades sociales y, por supuesto, la rehabilitación neuropsicológica. Por el otro lado, es muy beneficioso que los pacientes acudan a psicoterapia. Lo que habitualmente se manda en términos de psicoterapia es la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia familiar, por supuesto, ¿no? Y además de que tienen que tener siempre a consideración el estigma que hay alrededor de la medicación psiquiátrica. Recuerden que habitualmente los discursos de los pacientes son me va a generar adicción, me va a poner más loco de lo que estoy, que es lo que habitualmente dicen, ¿no? O algún familiar, ¿no? Simplemente les dice que no se lo tomen, ¿ok? Claramente hay una cuestión discriminatoria alrededor de la enfermedad mental y más cuando hablamos de esquizofrenia, habitualmente se piensa que es un paciente que nos va a agredir o es un paciente que nos puede hacer daño y la realidad es que esto no es así, ¿no? Ya lo he mencionado en clases presenciales previas, no hay un mayor presencia de agresividad en los pacientes con esquizofrenia, para nada. También tienen que tener a consideración los costos directos e indirectos del tratamiento. Recuerden que la esquizofrenia es una de las enfermedades más caras que hay, entonces tienen que eso barajearlo en el momento de elegir el tratamiento y por supuesto el riesgo médico. Si tienen a un paciente con obesidad, ¿no? Que además tiene riesgo de síndrome metabólico, no le van a dar olanzapina. Recuerden que la olanzapina sube alrededor de 30 kilos. Entonces, ustedes por sí mismos ya estarían generando un problema. Entonces, también tienen que tener eso a consideración. Ahora, ya que se hizo todo eso,
También tenemos que buscar que el paciente tenga, y esto ya lo van a hacer ustedes en conjunto con trabajo social, se le da posibilidades de que se siga educando, ¿no? Que termine la escuela, ¿no? Porque eso mejora el performance cognitivo, ¿no? La cuestión de una orientación vocacional, el buscar también que sean lo más independientes posibles, ¿no? Asimismo, se sugiere que practiquen algún deporte o por lo menos evitar el sedentarismo, ¿no? Mejorar las competencias instrumentales, sobre todo cuando hablamos de cuestiones relacionadas al impacto motor que tienen algunos antipsicóticos y que además basalmente recuerden que varios de los pacientes con esquizofrenia tuvieron un desarrollo motor inadecuado. Y por supuesto, la integración social que va de la mano del mejoramiento de la calidad de vida. Bien, ya para finalizar esta parte, únicamente quisiera mencionar que también se van a dar intervenciones de carácter psicosocial. Cuando ustedes identifiquen que su paciente tiene, por ejemplo, síntomas afectivos, cuestiones de estrés, ¿no? Tienen que mandarlos a una terapia cognitivo-conductual. Por el otro lado, si detectan que el principal problema es en habilidades sociales, mandarlos a psicología para el entrenamiento en habilidades sociales. También buscar que los mismos pacientes se empoderen. ¿En qué sentido? Hay pacientes que van a estar con un sentido de ineficacia, ¿no? Todo el tiempo creen que no pueden hacer muchas cosas, la familia muchas veces lo refuerza, entonces se sugiere el tratamiento con terapia motivacional. Algo que ustedes tienen que hacer forzosamente es la psicoeducación, ¿no? Esto sí, todas las consultas tienen que psicoeducar a los pacientes y por el otro lado, ya esto habitualmente atañe a psiquiatría, que es el buscar que a través de trabajo social y psicología que tengan habilidades para buscar un trabajo, ¿no? Se les da orientación vocacional, ¿no? Si hay algún problema con uso de sustancias, bueno, integrarlos a algún programa que se busque rehabilitar en el consumo de drogas y por supuesto la psicoeducación familiar que iría de la mano de la terapia familiar. Bueno, esto sería todo respecto a la generalidad del tratamiento de esquizofrenia, las cuestiones neurobiológicas y la teoría del neurodesarrollo, que es la más importante. Ya en los próximos videos estaríamos hablando de antipsicóticos, los efectos secundarios de los antipsicóticos y hablaríamos del síndrome, brevemente, del síndrome catatónico y qué hacer con el paciente catatónico en el servicio de urgencias. Esperando que esto haya sido de su interés, nos vemos la próxima clase.